Bene, buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro allora. Parliamo di sport oggi, parliamo di sport e di educazione e il motivo credo che... Muy bien, bienvenidos a todas y a todos. El tema de la educación está muy claro, ¿no? Si lo pensamos un momento. El deporte no solo nos tiene vinculados en nuestra televisión, en nuestros sofás, en más o menos bonitas ocasiones, sino que es también una modalidad para expresarse, para comunicar, para transmitir una propuesta a nuestros jóvenes, a nuestros chicos y chicas, que involucra a toda la persona. El deporte tiene que ver con la educación. Y si lo pensamos, una de las primeras modalidades de relacionarse con nuestros hijos es el juego. Todos lo hacemos así y luego, creciendo, el juego se vuelve en otras cosas. Puede ser el deporte u otras cosas, pero siempre uno se pone en juego. También cuentan otros factores como el crecimiento humano, la comunicación de los valores, de las pasiones, la competición y también la búsqueda de sacar lo mejor que uno tiene dentro de sí. No solo es una transmisión de reglas y de esquemas, sino que se trata de sacar lo mejor de la persona, educar. Papa Francisco ha hablado y siempre habla de deporte, primero porque le gusta mucho hablar de deporte, como nos dirán nuestros huéspedes, y también porque conoce bien esta clave fundamental en la educación de las personas. Y en una de las intervenciones que hizo sobre estos temas, dijo algo que me impresionó mucho. Dijo, Altius Cisius Fortus, o sea, más alto, más fuerte, más a fondo. El tema olímpico es una de las enseñanzas más importantes que tenemos. Cuando vemos los deportistas que se comprometen lo máximo, nos da entusiasmo, nos gusta, nos da un senso de belleza, como también lo vemos en el equipo, en el juego de equipo. Así, vamos más allá de lo físico y entramos en el área del espiritual y del misterio incluso. Es una dimensión que no tenemos siempre en consideración a la hora de ver a nuestros hijos cuando hacen deporte o cuando lo hacemos nosotros mismos, por ejemplo, al mirar un partido. De hecho, el partido verdadero que nos estamos jugando es esta. Y hoy queremos hablar de esto con nuestros invitados, a los que agradecemos mucho el hecho de estar aquí. Voy a introducir a nuestros invitados de forma muy rápida, luego nos van a contar lo que hacen más detalladamente. Tenemos a Enrique Palmero a mi derecha. Un aplauso para Enrique, por favor. Que es el secretario de Escolas Ocurrentes, que es una realidad muy grande, muy bella, de la que queremos saber todo, porque tienes unas cifras y una historia que nos han impresionado mucho. Nació por una intuición que Papa Bergoglio, cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires, hace 15 años más o menos, que tuvo él. Y es una intuición muy simple, o sea, crear red entre una serie de realidades que trabajan para la educación de los niños y de los chicos. Desde esta intuición nació una red que creció en el mundo hasta llegar a más de 190 países para conectar y hacer colaborar más de 450.000 realidades educativas. O sea, es algo impresionante, pero impresionante por la naturaleza de la que ha empezado y de la que Enrique nos va a hablar dentro de muy poco. Así como nos impresiona mirar los datos de la realidad que conocemos de CSI, del Centro Deportivo Italiano, con el señor Bossio, que es el presidente y está aquí con nosotros. Es una realidad que conocemos muy bien y que lleva trabajando para este objetivo, o sea, educar a través del deporte desde hace muchísimos años. Los números son impresionantes, o sea, tenemos 13.000 clubes con 300.000 competiciones y partidos cada día,
8.400.000 horas de voluntariado, o sea, personas que se dedican a estas cosas, 1.500.000 miembros asociados. Y bueno, ya lo voy a dejar porque todos conocemos esta importancia, pero esta magnitud nos da solo la idea de la importancia, sino también de la duración, del tiempo, de las horas, de las energías que se dedican a este tipo de realidad. Y nos la va a contar el presidente Bosio, así como el tercer invitado, que queremos agradecer mucho. Lo conocemos un poco más, Sandro Cuomo. ...54 años, campeón de un deporte maravilloso que solo cada de 4 años nos apasionamos a ese deporte porque lo vemos en las Olimpiadas y esperamos todas las medallas que sacan en la esgrima. Sandro Cuomo es un campeón en todos los sentidos y no solo por sus medallas, por sus números, porque ha ganado el oro en las Olimpiadas de Atlanta de 1996. Ganó también un bronce hace 12 años antes en Los Ángeles, 3 oros y 2 platas y 4 bronces, pero de acordarme bien en los campeonatos mundiales y toda una serie de títulos, porque al final de su carrera de deportistas empezó a enseñar, a transmitir lo que ha vivido y lo que sabe para pasárselo a los más jóvenes. O sea que ha empezado a trabajar como entrenador técnico importante, porque el año pasado, por ejemplo, sus chicos en una competición internacional ganaron algo como 7 medallas en 7 competiciones. Y algo que nos impresionó de él es algo que se intuye mirando su trabajo o escuchando a él contando su trabajo. Ha publicado un libro, Una vita in pedana, hace poco, en el que ha escrito algo que me ha impresionado mucho. Estoy orgulloso de haber terminado este trabajo, o sea, de contar mi historia. He trabajado un año trabajando sobre mis recuerdos, pero aún más estoy contento por haber creado algo que podrá ser útil para los chicos y chicas que serán los campeones de mañana, mis hijos, mis hijas y también mis estudiantes. O sea, he querido darle una oportunidad a estas personas. Es una persona que quiere transmitir la experiencia que él está viviendo, que es el tema del meeting de este año. Entonces, estamos aquí para abordar este tema y vamos a empezar con la presentación de Enrique, que nos va a hablar de Escolas Ocurrente. ¿Qué es Escolas Ocurrente? Y tendremos unas diapositivas y unos vídeos. El vídeo. Eccoci qua. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor Perillo, a todos los organizadores y a todos ustedes por invitarme a compartir este encuentro, este verdadero encuentro tan creativo que se realiza todos los años, donde se hace realidad la armonía que pregona y vive el Papa Francisco, lo diverso que se une para trabajar juntos. A todos nos duele la realidad que vivimos hoy en día, ¿no? La guerra, el hambre, los atentados, como el que ocurrió recientemente en Barcelona o en Finlandia, y también muchos otros que no tienen tanta difusión en los medios, como lo que está pasando con cristianos y otras personas en Medio Oriente, las guerras civiles en los países de África. Todo esto nos duele y duele especialmente porque sabemos que hoy en día existen los medios naturales y existen los medios técnicos para que todos podamos tener lo necesario para vivir. Todos podríamos tener una casa donde habitar, podríamos tener una comida nutritiva, podríamos educar a nuestros hijos
curarlos cuando están enfermos con los mejores avances de la medicina. Sin embargo, esto no sucede. Y no solo no sucede hoy, sino que si seguimos así, estamos poniendo en riesgo la vida misma sobre nuestra casa común, como la llama el Papa Francisco, el planeta Tierra. Así como estamos, no va más. Hace falta cambiar el mundo, y para cambiar el mundo, un camino, sin duda, es la educación. Educativo, porque solamente así, si todos los responsables de la educación de nuestros chicos y jóvenes nos armonizamos, podrá cambiar la educación. Y para eso Escolas busca la cultura, el deporte, la ciencia. Para eso Escolas busca los puentes, sale del chiquitaje y va a buscarlo más allá. Y hoy día está manejando en todos los continentes esta interacción, este entendimiento. Escolas quiere armonizar el lenguaje de la cabeza con el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. Que un chico, que un muchacho piense lo que siente y lo que hace. Sienta lo que piensa y lo que hace. Haga lo que siente y lo que piensa. Y esa armonía en la misma persona, en el educando, y esa armonía universal, de tal manera que el pacto educativo lo asumimos todos, y de esa manera sacamos de esta crisis de la civilización que nos toca vivir, ¿no? Y damos el paso que la misma civilización nos exige. Así fue que el 13 de agosto de 2013, el Papa Francisco, sobre la base del trabajo que venía realizando en Buenos Aires, con José María del Corral y conmigo, de escuelas de vecinos, escuelas que de diferentes confesiones, de diferente modalidad, de gestión estatal o de gestión eclesial, juntas realizan experiencias con los chicos involucrando no solamente la mente, sino las manos y el corazón. Y la experiencia de Escuelas Hermanas, que une escuelas de lugares con mayores recursos económicos con lugares de menos recursos económicos. Pero el Papa decía ya en aquel momento, ojo, no hablo de padrinazgo, hablo de hermandad. No es uno que da y otro que recibe, sino que nos damos mutuamente de lo nuestro. Y nació así esta iniciativa que sin recursos económicos, apoyado en gestos de alto valor simbólico, le entregó a Messi y a Buffon, el capitán de la selección italiana, un olivo como símbolo del compromiso que se le pide al deporte para educar. Así inicia Escolas y después de 2 años de funcionamiento experimental en la Academia de las Ciencias, con el invalorable acompañamiento de Monseñor Marcelo Sánchez Orondo, el 15 de agosto de 2015, el Papa erige a Escolas como fundación de derecho pontificio. Y se van desarrollando los distintos programas educativos para hacer realidad esta renovación educativa que tantos están también llevando adelante, como ya van a contar su experiencia Vittorio Bosio y Sandro Cuomo, y tantos llevan adelante
esta modalidad de educación que no solamente compromete a los maestros, sino también a los políticos, a los deportistas famosos, a los artistas, a los profesionales. Y para desarrollar estos programas, menciono brevemente el programa de ciudadanía, en el cual chicos de escuelas muy diversas trabajan juntos durante una semana, saliendo del aula y compartiendo sus problemas verdaderos. La currícula, la agenda está puesta por los problemas que plantean los jóvenes. Recientemente se hizo en Roma. Los jóvenes de Roma eligieron los problemas de la indiferencia y de la discriminación y trabajaron durante una semana, primero conociéndose entre ellos. Imagínense que había chicas de escuelas confesionales, algunas de las cuales estaban estudiando para monjas, junto con chicos de las escuelas estatales, y a través del juego, del arte, fueron derribando sus barreras, conociéndose, tomando confianza y generando propuestas concretas, como por ejemplo hacer una aplicación para celular para orientar y acompañar a quienes están siendo víctimas del bullying. Después está el programa de deportes, al cual me voy a referir más extensamente, la plataforma digital que permite la vinculación de organizaciones educativas de todo el mundo. Invitamos a participar a todos de allí. Las organizaciones educativas pueden inscribirse y compartir allí sus proyectos para trabajar en red. Las universidades que acompañan estos proyectos, hay universidades, más de 60 universidades que están acompañando los proyectos que se realizan en la plataforma. Recientemente se hizo un encuentro con la Universidad Hebrea de Jerusalén. La Universidad Hebrea fue la organizadora de esta iniciativa promovida por el Papa Francisco. El programa de arte y el programa de tecnología que llamamos Escolas Labs y del cuidado del medio ambiente. Yendo específicamente al deporte, buscamos unir en la propia práctica deportiva la formación en valores, no como una charla posterior, sino en la misma práctica. La vida hay que tomarla como viene. Después, ¿qué hacemos con ella? Pero no hay que dejarla pasar. El partido hay que jugarlo. Y en el partido de la vida pongamos en juego los valores que queremos para nuestros jóvenes y nuestros jóvenes. No es un partido para ganar dinero, para enriquecerse. Al final terminás solo con tu dinero, con tu riqueza, con tu egoísmo, con tu soledad. Es un partido que se juega en conjunto, se juega en equipo. Y ese es el valor del deporte. Solo no se puede jugar. Y de ahí que el trabajo que nosotros hacemos con los chicos, queremos hacer con los chicos, es para que en cada gol crezca todo el equipo, no solo el que lo partido, todo el equipo, que haya menos excluidos. Me acuerdo, tenía 9 años,
La campaña del 46 de San Lorenzo con un equipo raramente se repite en la historia. Cuando se veía que uno pasaba al otro, y no se comía la pelota, sino que la daba para lograr que el equipo hiciera el gol. ¿Quién es goleador? El goleador material era uno, pero el verdadero goleador era el equipo, porque ese que pateó la última vez la pelota, que hizo el gol, no podía haberlo logrado sin el equipo. Valores de solidaridad, valores de trabajo en equipo, valores de trascendencia comunitaria que nos privan de todo egoísmo. Por eso es importante que en cada gol crezca el equipo y haya menos excluidos. En el equipo no se excluye. El trabajo de este partido, de la vida, para que crezca la sociedad, pero como sociedad, y haya menos excluidos. Y que en el partido de la vida pongamos en juego todos los valores que queremos para nuestros jóvenes y nuestros niños. Esta es nuestra ilusión, este es nuestro proyecto, este es nuestro trabajo. Que Dios nos ayude a llevarlo adelante, pero no solos, todos. Y también estamos orgullosos y felices de ser partícipes de esto que se lanza, de las redes, y ojalá muchos chicos se involucren en esto y sea positivo para il mondo. Bisogna a cominciare soggettivamente da ogni persona a cercare realmente di voler cambiare e di voler migliorare questo mondo. Ecco. Para ayudar a hacer realidad este deporte que educa apuntando a todo el ser humano, el Papa nos da esta orientación, tantas cosas profundas que expresa, ¿no? Que el deporte, lo primero no es el dinero. Ya sobre eso Sandro va a profundizar, la crisis que vive el deporte cuando está atravesado por la mentalidad del consumismo y del capitalismo. Por eso el primer lugar donde empezamos a desarrollar el programa de deporte con valores, particularmente en el fútbol, fue en los barrios, en las periferias, en los lugares de mayor carencia económica. El proyecto Fútbol con Valores está destinado a niños y jóvenes que viven en la periferia, buscando generar nuevas y valiosas experiencias en ellos. Este proyecto los acompaña en sus edades más críticas de formación, transmitiendo valores de solidaridad, compañerismo y pertenencia a un grupo a través del fútbol. Uno de los objetivos del programa Fútbol con Valores es promover y vincular metodologías y programas que trabajen los valores a través del deporte. Este trabajo decía que comenzó en los barrios, en los lugares de mayor carencia económica, procura trabajar los valores del respeto, de la honestidad, del esfuerzo, del trabajo en equipo, la resiliencia, la identidad.
En la misma práctica, cuando hacen la técnica del pase, se trabaja el compartir. Cuando el profesor muestra cómo se equivoca, de manera graciosa, también está poniéndose en el lugar del otro. Todos estos valores que el Papa Francisco muestra también en su vida, ¿no? Pensaba cuando él decía lo de la pelota que llega del lugar menos esperado. El arquero no dice tirámela acá, sino que va a donde la tira el delantero y el arquero la tiene que atajar. También hay que tomar la vida, saber tomar la vida como viene. Él siempre destaca la importancia de resolver las cosas uno a uno y caso por caso. Hay que planificar, pero también saber ver el uno a uno. Por ejemplo, él jamás hace esperar a una persona que va a visitarlo. Si dice a las 4 está listo para atenderla. Y su testimonio de austeridad, viviendo en el mismo cuarto de Santa Marta, donde muy sencillamente pasa sus días, o ahora que en las vacaciones él permanece allí, no porque tiene alergia a las vacaciones, como ha dicho algún periodista, sino porque por amor siente que tiene que aprovechar su tiempo para tratar de acompañar la transformación que el mundo necesita. Este trabajo de fútbol con valores está inspirado en estos principios. Sus destinatarios son los chicos, pero también los profesores, los entrenadores, alienatores, ¿no? Se dice. Y particularmente aquí en Italia tenemos el gusto, el honor de estar trabajando. Mario Del Verme está coordinando la actividad de fútbol con valores en Italia, con un fuerte apoyo del CSI, y ya hay 3 centros territoriales donde se está empezando a desarrollar esta práctica del fútbol con valores: en Nápoles, en Roma con el Auditorio San Pablo y en Como con el centro deportivo del jugador Zambrotta. Está lo de Italia. Había olvidado de pasar el... Estos valores se aplican específicamente a las diferentes edades de los niños de acuerdo a su desarrollo evolutivo. Voy pasándolo rápido, ya Mario tendrá oportunidad de profundizar sobre todo esto no hoy, pero hay encuentros de formación. ¿En qué fecha, Mario? ¿Qué fecha el encuentro de formación? 11 octubre. El 11 de octubre, en Roma. Los resultados que se esperan son la mayor vocación por parte de los entrenadores por la formación en valores y la formación en valores de los chicos. La mejora de la técnica también es un resultado buscado, pero no en primer ni en único lugar. En definitiva, de nuevo volviendo al cambio que el mundo necesita, que está buscando, que todos anhelamos, pareciera que el círculo de violencia
y seguridad para prevenir la violencia son dos caras de la misma moneda. No digo que no tengamos que cuidarnos, que haya que revisar los bolsos al entrar. Bueno, lamentablemente hay que convivir con eso, pero tenemos que tener muy claro nosotros, los políticos, los educadores, todo, que el corazón del problema no se va a solucionar con más seguridad, sino con una educación que apunte no solamente a la cabeza, sino al corazón y a las manos. Se ha generado un círculo vicioso que el capitalismo, para poder ubicar los bienes y servicios que genera, necesita personas que consuman de manera crítica, sin razonar. Y los jóvenes, cuando asuman a ese mundo que no presenta una perspectiva como el corazón humano requiere, se sienten defraudados. Es así que se ha demostrado en estudios que muchos de los que se dedican y entran al ISIS, el 25% son personas que no provienen de cultura islámica, ni no tiene que ver con eso. Hay una brecha, hay un problema en la propuesta que le estamos haciendo a nuestros jóvenes. Tenemos que brindar una educación que permita escuchar, que permita compartir, abrir, como dijo el Papa en el mensaje que mandó para este hermoso encuentro. Juntos, construyendo la cultura del encuentro, podemos construir el mundo con lugar para todos que anhelamos. Gracias. Grazie, grazie Enrique. Muchas gracias, Enrique. Ahora vamos a escuchar la experiencia del CSI para lo que hacen para romper este círculo vicioso, para contribuir a la cultura del encuentro. Le doy la palabra al presidente Bosio ahora. Buenos días a todos. Gracias por invitarme. Esta mañana estoy orgulloso del hecho de que en un acontecimiento tan importante como el meeting, este año se habla también de deporte relacionado con la educación. ¿Qué hace el CSI? Usted ya ha dado los números y las cifras del CSI. El CSI intenta, a través de sus estructuras territoriales, que son 140 comités y 3.000 clubes deportivos, a transmitir algo positivo, transmitir educación a través del deporte. El CSI fue fundado antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, gracias a la voluntad de Pío número 12, y nació después de una asociación deportiva católica, porque en aquel periodo era necesario darle una organización deportiva a las parroquias y a los oratorios. Y seguimos llevando a cabo actividades deportivas dentro de las parroquias y de los oratorios y de los clubes deportivos de periferia que necesitan llevar a cabo actividades deportivas para las personas, los jóvenes y los que se acercan a nosotros. Dicho esto, podría ser fácil relacionar la educación con lo que hacemos, porque claro, en el oratorio, en la parroquia, se pensaba que era fácil, pero ahora ya no es fácil porque nadie puede ser alguien que transmite educación, aunque sea dentro de una estructura que está abocada para transmitir educación. Lo hacemos a través de una palabra clave de nuestros voluntarios que están trabajando en toda Italia como entrenadores, árbitros, jueces, directores. La palabra clave es el servicio. Esta mañana estaba participando, antes de llegar aquí en la sala, estaba participando en un encuentro con nuestros voluntarios antes de empezar nuestra jornada aquí, y he escuchado a un muchacho, que decía que con respecto a lo que hizo ayer, dijo que refirió que está viviendo una experiencia bonita de servicio. Bueno, la palabra servicio está al centro de nuestras acciones, de nuestros directores. Y dentro de esta palabra servicio, por supuesto,
tenemos la voluntad de muchas personas de transmitir la educación a los chicos. ¿Cómo se hace? Bueno, antes tengo que decir que el CSI, con 1,5 millones de asociados, tiene el 60% de jóvenes que tienen menos de 16 años. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nos dirigimos a un grupo de muchachos que a través del deporte también viven momentos de educación, o por lo menos es nuestra intención que vivan estos momentos. A los directores, a los árbitros, a los entrenadores, les pedimos que sean testigos del bien. Necesitamos testigos. He tenido mucha suerte durante mi vida profesional y yo he podido pasar de un oratorio. Cuando era niño, bueno, jugaba en el oratorio y jugaba, y la selección también se hacía en base a los que habían participado en el catequismo y en la misa. No solamente entre los que eran más buenos para jugar. Tenías que ir a la misa y tenías que ir al catequismo también. Y hace 47 años tuve un párroco, era un cura que era pensaba muy en adelante, y lo primero que me dijo como entrenador, me dijo: tienes que hacer que todos puedan jugar y nunca tienes que permitirte decir a alguien: antes tienes que ir a misa o al catequismo. Tú tienes que ir a misa y tienes que ser un testigo de lo que haces y de lo que vives. La misa era a las 10 y luego a las 11 se podía jugar. Bueno, tú tienes que ir a la misa y verás que los chicos van a seguirte. Si los chicos solo van a misa porque tú lo has dicho que lo hagan, bueno, no va a servir a nada. Y bueno, creo que la experiencia que tuve hace muchísimos años es una experiencia que sigue válida hoy. Y también es la invitación que siempre hago cada vez que tenga la oportunidad. Es una invitación que yo hago a mis directores primero y a todos los entrenadores, a los directores, a los árbitros. Siempre hago esta invitación. Y siempre digo: intentad ser testigos del bien, pero no solamente con las palabras. Con las palabras es muy fácil para todos, pero antes hay que actuar como testigo del bien. Y en el CSI he trabajado un poquito como entrenador, pero también he trabajado mucho como árbitro. Me parece 40 años en el CSI. Y bueno, en estos días he visto algunas transmisiones de televisión que todas se basan en un gesto del árbitro que enseña el monitor, la pantalla. ¿Qué deben explicar a los jugadores para que los jugadores acepten sus decisiones? Solo pueden mostrar que solo tienen dos ojos, pero sin darles más detalles del mundo profesional, de todos los detalles técnicos de los árbitros. Pero yo creo que es un fracaso cuando no se consigue que un jugador de baloncesto, de fútbol o de voleibol, que no puede aceptar que hay un juez y que tiene que confiar en el juez. Eso es un fracaso. Nosotros vivimos en un periodo, en una época en que la comunicación, antes uno se dirigía a los medios de comunicación como televisión y periódicos, pero ahora la comunicación pasa por otros instrumentos, otras herramientas, y se condena todo lo que ocurre y solo se hace hincapié en lo que es negativo. Solo se resaltan los eventos negativos. Las 800.000 competiciones del CSI donde no pasa nada, nunca son mencionadas, pero basta solo con un partido de fútbol donde hay, por ejemplo, padres que no se portan bien. Solo basta con un acontecimiento, con una competición, porque quieren predominar sobre los padres de los otros chicos, y en esa ocasión, bueno, se sale en las primeras páginas de los periódicos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que solo nos interesa lo que es negativo.
y se hace hincapié solo en lo negativo. Y creo que en este momento que estamos viviendo, donde vemos de verdad muchísimas cosas negativas y una época en que no es fácil darse cuenta de lo bueno que se hace, haciendo lo que nosotros también hacemos como CSI en nuestro trabajo, yo creo que necesitamos absolutamente demostrar que hay muchísimas cosas positivas y tenemos que resaltar las cosas positivas. Si no podemos hacerlo, si no sabemos transmitir a los chicos que durante un partido, durante una competición, uno puede ganar, pero solo uno gana. El otro pierde y también también se pierde y hay que aceptar el fracaso. No como algo interior, porque en el deporte hay momentos en que uno no gana y a veces, bueno, yo lo digo, no siempre el mejor gana, porque a veces gana el más afortunado, el que ha tenido más oportunidades o las oportunidades mejores para poder llegar al resultado final. Nosotros tenemos que transmitir estos valores, que son valores positivos. El CSI está intentando hacerlo y, bueno, me he quedado en el CSI como entrenador, como director, como árbitro. Y luego, bueno, ahora soy presidente nacional, pero si tuviera que volver atrás, esta última es la única experiencia que no me gustaría repetir, porque a veces no conseguimos hacer entender lo que los directores a nivel central quieren transmitir a las estructuras de la periferia, que son estructuras, son, bueno, señales, pequeños señales que afectan la educación de nuestros chicos. Necesitamos transmitir a los chicos modelos positivos que puedan transmitir educación. La educación no se lleva a cabo a través de elencos, solo se hace con la práctica y con el ejemplo práctico. No se necesitan sermones y creo que está intentando hacerlo el CSI. Y digo, estamos intentando hacerlo, porque, claro, lo que están involucrados en el sector de la educación, no solamente a nivel deportivo, siempre tienen que estar atentos y nunca tienen que probar, nunca tienen que intentar decir, he logrado hacerlo, he conseguido algo, he tenido éxito y ya está. Cuando uno piensa que al final ha conseguido un resultado y no tiene que trabajar más, bueno, es algo bastante peligroso. Bueno, yo era responsable de los árbitros del grupo de mi comité y estaba con un chico que ahora es el responsable de los árbitros. Estábamos finalizando las actividades y me dijo, mira, sabes que este año no han pegado a ningún árbitro, hemos estado muy buenos. Recibí una llamada por teléfono, habían pegado a un árbitro. Y le dije, mira, no vuelvas a repetirlo. Nunca tenemos que estar convencidos de que hemos logrado resultados. Me he preguntado muchas veces, ¿todavía necesitamos el CSI hoy en una sociedad donde se encuentra de todo? Creo que sí. La respuesta es sí. Necesitamos a personas de buena voluntad que se pongan a disposición de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, de los muchachos, para que puedan vivir momentos sanos, felices, de deporte, dentro de un contexto educativo también. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias al presidente Bosso. Una de las cosas que se han entendido muy bien, que han quedado claras, es que no se necesitan prédicas, sermones, pero necesitamos maestros y ejemplos concretos. Y aquí tenemos un maestro, Sandro Cuomo. Muy bien, muchas gracias. Tengo que decir que, bueno, he encontrado muchos motivos para reflexionar, pero sé que tengo 20 minutos para hablar, entonces no puedo decir todo lo que quería decir, pero de lo que ha surgido durante estas dos ponencias,
antes de la mía, bueno, puedo decir que hay muchísimos motivos de reflexión y podríamos decir muchísimas cosas. Una frase que me ha impresionado de la introducción ha sido la que el deporte tiene que ayudarnos a desarrollar los talentos que Dios nos dio. Pero esta es una opción y mi mujer puede confirmarlo, está allí sentada delante de mí, una opción para la que yo he luchado, he lidiado durante los años difíciles de un chico, de un muchacho que está creciendo, mi hijo. Entre los 12 años y los 14 años. Es una edad muy difícil para los muchachos, una edad donde es fácil distraerse y empezar un camino. Yo no digo que es un camino inútil, yo no digo que no hay que utilizar el móvil. El móvil, los videojuegos, forman parte de nuestra cultura actual y no podemos dar pasos atrás. Pero lo que digo es que hay que utilizarlos de forma limitada. Hay que utilizar estos objetos de forma limitada porque así uno puede dedicarle más tiempo a desarrollar habilidades que de otra forma nunca se descubriría. Y cuando yo encontraba a mi hijo que estaba jugando con el móvil a juegos, Movie Player, por ejemplo, uno se llama Clash of Clans. Y bueno, yo no lo conozco, pero sé que hay mucha gente que lo conoce y transcurría horas en el vestuario. Llegaba al gimnasio, pero se quedaba en el vestuario a jugar con el móvil. Y yo le reprochaba, porque le decía, tú nunca vas a saber si tienes un talento, no vas a descubrir si tienes un talento, porque estás aquí encerrado. Yo no te digo que no tengas que jugar, pero tienes que dedicarle un tiempo a este juego. No puede convertirse en tu actividad principal. Tienes que comprender si tienes talento, si tienes una habilidad en algo distinto. Ahora estás en el gimnasio de esgrima y he hecho todo lo que podía para que se dedicara y practicara otros deportes, no el deporte que yo practiqué, porque no quería que hiciera comparaciones con mi experiencia personal. Nunca me ha interesado que él se convirtiera en un campeón de esgrima. Lo importante era para mí que se dedicara a algo comprometiéndose mucho y que este compromiso fuera algo que fuera gratificador, una gratificación para él. Y siempre ha sido mi compromiso con todos los atletas con los que trabajo. Mi misión profesional, yo soy un técnico de la Selección Nacional de Espada. Claro que mi trabajo es conseguir resultados, ¿no? Y por lo tanto, el aspecto moral como valores del deporte tiene que ir paso a paso con los resultados, porque claro, si no tiene resultados, tampoco tengo credibilidad como profesional. Y este equilibrio, este trabajo de equilibrio entre resultados y valores, siempre ha sido una tarea muy difícil, sobre todo en esta época, donde muchas personas piensan que si no eres un campeón no has logrado nada y entonces es inútil hacer deporte. Y aquí me relaciono con una frase del Papa, ¿no? Cuando decía, solos no puedes jugar, no se puede jugar. Y el futbolista, ahora, por ejemplo, un futbolista famoso que está aprovechando del trabajo de un equipo entero que ha construido la acción deportiva para que el delantero pudiera marcar el gol. Y en ese contexto
el goleador es el que ha hecho menos, en el periódico sale el nombre del jugador, del futbolista que salvó el equipo entero. Mientras que el juego de equipo es este. Y todos somos hijos de una cultura deportiva que es un poco viciada, donde solo se busca y se premia el que finaliza, el que realiza algo, y no se da la importancia necesaria a los que han hecho el trabajo antes del que ha finalizado. Y todo el equipo tiene el mérito de haber construido toda la acción que luego se ha finalizado. Así que cada uno tiene su rol, tiene su papel en el deporte como en la sociedad. Y yo creo que es importante, pero también es muy difícil. Es difícil en el deporte y en la realidad, en la vida, es difícil reconocer el valor de los trabajos más humildes, más modestos. Lo mismo pasa en la sociedad. El trabajo más humilde casi se considera como menos importante, pero si no tenemos trabajos humildes, tampoco tenemos el resto. Vivir bien en una sociedad quiere decir que cada uno desarrolla y lleva a cabo su papel y tiene un papel importante, y no solamente el que finaliza el trabajo. No podemos tener una sociedad solo formada de personas que finalizan, como no podemos tener un equipo, por ejemplo, de fútbol con delanteros y nadie más. El principio del jugador, del atleta al servicio del equipo. Ese es el mensaje más importante que tiene que pasar en la comunicación deportiva. Y eso no vale solo para los deportes de equipos, también vale en deportes como el mío, que podría parecer un deporte individual. La esgrima es 1 contra 1, ¿no? Se lidia, se pelea con las mismas armas, pero es 1 contra 1. Pero en realidad no es así, porque en el momento en que tenemos un entrenador y atleta, quiere decir que tenemos un equipo, 2 personas que trabajan hacia el mismo objetivo, que programan y que programas juntos y que comparten emociones. 2 personas ya son un equipo. El deporte individual, efectivamente, yo digo que no existe. Existe el deporte y ya está. Luego puede ser un individualista y su entrenador o un equipo de más personas, pero hoy en torno a un atleta de un deporte individual hay muchos profesionales involucrados: el mental coach, el entrenador físico, el técnico, los personales profesionales de fisioterapia, todos trabajando en torno a un atleta para que llegue a un resultado. Y este es un equipo. Por lo que se refiere a la frase solo no se puede jugar, y me ha hecho pensar a mi experiencia personal y me gustaría contársela. Cuando acabé con mi actividad como atleta en el año 2000, tuve durante 3 años el papel que estoy desarrollando ahora, el técnico de la espada. En el 2003 decidí no volver a trabajar, y del 2003 al 2009, como todos los atletas, como pertenecía a un grupo deportivo militar, en mi caso la policía, como ya no era un atleta y ya no era un técnico, tenía un papel en el trabajo ordinario de la policía del Estado. Entonces también me ocupaba del orden en los estadios como policía, y tuve esta experiencia muy importante que quisiera referir hoy. Y bueno, trabajé físicamente para defender físicamente, para proteger el coach
de los huéspedes del Cesena, el equipo del Cesena, que estaba yendo a jugar a Nápoles. Yo estaba físicamente delante de personas que me estaban empujando y estábamos tratando de bloquear a las personas para que pudiera pasar el pullman. Y una persona en particular detrás de mí que casi quería pasar por encima de mí. Yo todavía estaba entrenado y podía resistir bien todavía, y una persona que estaba insultando los atletas, y el partido todavía no había empezado. Entonces yo pensé en algo, ¿no? Y le dije, ¿por qué estás insultando a los atletas? Todavía no ha empezado el partido. Si los atletas se van, y esta persona de Nápoles decía, no, tenéis que volver a vuestra casa, bueno, que se vayan, que vuelvan a su casa, y claro, con un lenguaje mucho más pesado que no puedo repetir aquí. Entonces, insultos de todo tipo. Yo, bueno, me di la vuelta y le contesté, pero si ellos se van, ¿con quiénes vamos a jugar nosotros? Y bueno, era una pregunta perfecta, ¿no? Legítima. Si se va el adversario, entonces esta persona, bueno, me echó un vistazo, me miró con un aire interrogativo, 2 segundos, pero me pareció una eternidad. Y en estos 2 segundos pensé, bueno, lo he acertado, he dado en el blanco, ha entendido lo que quiero decir, he dado en el blanco y bueno, ha entendido, ha comprendido finalmente. No era así, porque lanzó una botella, una lata hacia el pullman, así que no había entendido. Pero bueno, fue una experiencia que me he recordado cuando estaba escuchando las palabras del Papa. Solos no se puede jugar. Los adversarios son compañeros de juego, no son enemigos que tienes que destruir. Y si no se entiende esto, si no se comprende esta verdad, si esto no se comprende, el deporte no tiene sentido y no tiene razón de existir. No sé si todavía me queda un poquito de tiempo. Entonces, esta ha sido una experiencia, bueno, importante y que tiene relación con el tema de hoy y con las palabras que ha dicho el Papa. Por lo que se refiere a la transmisión de valores, hoy en mi trabajo tengo que manejar un fenómeno que está creciendo, un fenómeno en el que tenemos que reflexionar. Yo veo a los técnicos de mi deporte, entonces mi experiencia personal, técnicos que intentan más que darle la inspiración a un atleta desde el punto de vista técnico y emotivo, intentan sustituirse al atleta, intentan convertirse en algo fundamental para el atleta. Y esta actitud lleva a un fenómeno que me preocupa, o sea que el atleta a un momento determinado no se siente autónomo en el manejo de las situaciones. ¿Y por qué el técnico lo hace? Porque se preocupa más de su crecimiento profesional y de su visibilidad, más que de la visibilidad del atleta. Y yo creo que cuando un atleta se dirige a su técnico y le dice, ¿qué tengo que hacer?, ya ha perdido la competición, porque quiere decir que ha parado pensar con su cabeza para encontrar una solución autónomamente. Uno se puede equivocar, pero el atleta tiene que encontrar la solución y hay que educarlo a buscar la solución, porque si el atleta está acostumbrado a pedir
la solución al técnico, el técnico nunca va a tener la sensación y la sensibilidad que tiene el atleta durante la competición, la percepción del momento. En la esgrima todo se juega en una fracción de segundo. Es un reflejo en muchos casos. Es un deporte que está basado en la rapidez de prever lo que va a pasar. Tratar que el adversario haga lo que tú estás pensando que va a hacer. Entonces, pensando en el que quieres que haga y actuar para que pueda hacer lo que tú piensas. Es como jugar al ajedrez. Hay un libro de la esgrima y con la cubierta con una foto del ajedrez. Si mi atleta se dirige a mí y me dice qué tengo que hacer, el atleta ya ha perdido la competición, porque nunca va a encontrar su camino de forma autónoma. Yo le puedo decir, tienes que hacer esto, pero si lo hace con la rapidez equivocada, con la velocidad equivocada, bueno, en este caso el golpe nunca va a ser eficaz. Y es lo que repito a los técnicos, porque estoy trabajando en la formación de los técnicos antes de formar a los atletas. Yo quisiera que los técnicos asimilaran esta modalidad de transmitir los valores técnicos y morales. El técnico debe actuar para que el atleta en un momento determinado pueda seguir solo. Es la misma actividad de cualquier buen padre de familia. Un padre ha alcanzado su objetivo, ha hecho bien su trabajo cuando su hijo es capaz de hacer frente a la vida por su cuenta, y no cuando siempre sigue necesitando la ayuda de los padres por el resto de su vida. Ese es un pasaje muy importante y es un paralelismo muy importante entre la vida social y la vida deportiva. Entonces hay que eliminar esta relación de dependencia y tratar de trabajar hacia la condición de autonomía del atleta y de los hijos. Es algo que va paralelamente. Yo creo que podemos concluir, porque bueno, si no me dicen que tengo que concluir, yo sigo hablando, Bueno, el último concepto que quisiera expresar es que para ser llamados a ser testigos de nuestras experiencias de valores para las generaciones futuras, bueno, pienso que por lo que se refiere a mi experiencia, yo he obtenido algunos resultados en términos de medallas, pero la satisfacción más grande para mí es la de ser llamado a ser un testigo para hablar de mis experiencias en este tema para las generaciones del futuro. Y yo creo que ese es un sentido de responsabilidad que cada personaje público, no es mi caso porque me imagino que antes de hoy nadie me conocía. La esgrima es un deporte que solo vive de lo que ocurre durante las Olimpiadas, y somos la federación que tiene más medallas de Italia, la Federación de la Esgrima, y bueno, esto no nos pone, digamos, en relieve durante las Olimpiadas, pero después de las Olimpiadas nadie se acuerda de nosotros. Y estar aquí hoy para mí es la medalla más bonita que podía ganar. Guardate, io credo tutti. Bueno,
yo creo que todos nosotros, bueno, le agradecemos mucho a los huéspedes porque, bueno, se han puesto a juego personalmente, como decía Sandro Cuomo. Y bueno, y ahora tenemos muchísimos motivos de reflexión y yo solo quisiera enfocar en algunos aspectos muy rápido porque, bueno, me he quedado muy impresionado porque hablando de deporte, lo que sale, lo que surge, esencialmente es la dinámica, no solamente de la vida, sino que también de la educación. O sea, transmitir a nuestros hijos las experiencias que estamos haciendo nosotros. Y quisiera subrayar algunos puntos que me han impresionado mucho. Entonces, el objetivo de todo es construir la persona. Que el atleta se convierta en sí mismo y pueda sacar lo mejor que tiene. Y eso no se puede hacer solos. Ningún partido se puede jugar solos. El Papa hablaba de los valores de trascendencia comunitaria. Es lo que han dicho los huéspedes. El objetivo es la educación de la persona, del ego, pero todos tenemos una tarea. Y si este es el objetivo, el método, el camino, no es la transmisión de ideas, de prédicas, de sermones. Los valores no son abstractos, son algo que pasa a través de la experiencia. La experiencia es transcurrir el tiempo así, todos los pases, como decía el Papa Francisco de San Lorenzo en el 46, ¿no? Como decía Enrique, los valores pasan a través de las experiencias, no a través de los sermones. Y por eso, nada es automático. Y ese es otro aspecto muy hermoso que tenemos que pensar en eso. En esta transmisión no hay nada que tenemos que tomar por sentado. Nada es automático. No basta con tener una estructura, una realidad. El deporte no es una educación automática. Nada te puede llevar a educar automáticamente. Tenemos que comprometernos y ponernos al servicio de los demás. Hay que correr riesgos con la libertad de los demás. No hay nada automático a la hora de transmitir educación. Es una propuesta que tú haces a alguien que libremente puede decidir, ¿sigo contigo en este camino o no? Y esto es lo más bonito en absoluto. Porque despertar a los elementos humanos es algo que pasa por el deporte. Y el último punto es muy claro también. Durante toda esta dinámica de educación necesitamos testigos. Los testigos, o sea, personas que se involucren y que personas que den importancia a su destino y al destino de los demás. Pero cubrir una parte de camino junto con otras personas hasta que las personas se conviertan en personas autónomas y que compartan tu experiencia, el técnico del esgrima, ¿no? Que ve el atleta que hace por su cuenta y piensa por su cuenta en lo que tiene que hacer en la situación. Y esta es la satisfacción más grande, ¿no? Que no se dirige a ti como técnico para pedirte qué tengo que hacer. Tenemos que ponernos a juego con esta libertad. Y es lo que estamos intentando descubrir en estos días de meeting. Y es el tema por el que queremos agradecer a nuestros huéspedes de este encuentro porque nos han mostrado todos estos aspectos muy importantes. Me permito, antes de saludarles, de darles un aviso técnico que es importante para poder vivir momentos como estos. El meeting necesita trabajar como un equipo. Les quiero recordar que este año también podemos contribuir concretamente a través de donaciones. Y dentro de los pabellones, bueno, hay puestos donde se puede leer Dona Ahora.
Las donaciones se pueden hacer solamente en estos puestos, en estos desks, en estos puntos, porque es una posibilidad concreta para ayudar las ediciones futuras del meeting, para que podamos tener otros momentos muy importantes como el que acabamos de vivir. Muchas gracias y que aprovechen del meeting.